Descubriendo los secretos del ADN de los antiguos israelitas. Hoy nos sumergiremos en una historia intrigante. En este vídeo, entenderemos un poco sobre los registros codificados en el ADN de los antiguos israelitas, desentrañando los secretos de las generaciones pasadas que han moldeado nuestra identidad hasta hoy. Vamos a vivir una experiencia reveladora que nos conectará con nuestro legado ancestral, y también nos ofrecerá una visión hacia el futuro, donde las respuestas a nuestras preguntas podrían ya estar al alcance de nuestras manos. ¿Descubriremos juntos los secretos del ADN de los antiguos israelitas? El misterio del ADN. Nuestro vídeo comienza con una pregunta intrigante. ¿Cómo puede la ciencia moderna arrojar luz sobre los relatos antiguos que hemos escuchado desde la infancia? Para responder a esto, necesitamos entender algo fundamental que está dentro de cada uno de nosotros, el ADN. Este código genético, presente en cada célula de nuestro cuerpo, lleva la historia de nuestros ancestros, contando una saga que se desenvuelve desde incontables generaciones. El ADN es como un libro antiguo, donde cada página guarda secretos sobre quiénes somos y de dónde venimos. Imagina que este libro pudiera ser leído para revelar la jornada de un pueblo que dejó una marca indeleble en la historia, los israelitas. Sus historias son contadas en la Biblia, un texto sagrado que ha sido transmitido de generación en generación. Pero ahora, gracias a la ciencia, podemos combinar estas historias con descubrimientos fascinantes para obtener una visión aún más completa. Todo comienza con Abraham, un hombre elegido por Dios para ser el padre de una gran nación. Dios le prometió que sus descendientes serían tan numerosos como las estrellas en el cielo. Abraham vivió en una época de cambios y viajes, mudándose de Ur de los Caldeos, una ciudad antigua y próspera, a una tierra desconocida que Dios le mostraría. Este viaje estuvo lleno de desafíos y pruebas de fe. Con el paso del tiempo, los descendientes de Abraham formaron un gran pueblo, los israelitas, quienes vivieron increíbles aventuras. Sin embargo, no fueron solo las historias de fe y valentía las que definieron a este pueblo, sino también sus interacciones con otras culturas y naciones, las migraciones y hasta los exilios. Todos estos eventos dejaron marcas profundas, no solo en sus tradiciones, sino también en su ADN. Avanzando siglos adelante, llegamos a una era de avances científicos inimaginables para los antiguos israelitas. Hoy en día, los científicos pueden analizar fragmentos de huesos antiguos, extrayendo el ADN para reconstruir la historia genética de un pueblo. Muestras de esqueletos encontrados en sitios bíblicos son estudiadas en laboratorios modernos, revelando información increíble sobre los orígenes y los movimientos de los israelitas a lo largo de los siglos. Esta investigación no solo valida muchos de los relatos bíblicos, sino que también revela nuevos detalles sobre las conexiones de los israelitas con otras poblaciones antiguas. A través del estudio del ADN, los científicos pueden ver cómo los israelitas se mezclaron con otros pueblos durante sus periodos de exilio y conquista. Es como si los científicos estuvieran resolviendo un gran rompecabezas, pieza por pieza. Al explorar el ADN israelita antiguo, encontramos evidencias de sus jornadas, desde la esclavitud en Egipto hasta la conquista de Canaán, pasando por los tiempos de los grandes reyes David y Salomón, y las duras pruebas del exilio en Babilonia. Cada uno de estos eventos históricos dejó una marca genética, una firma que podemos leer hoy en día. Las orígenes bíblicas de los israelitas. Vamos a retroceder en el tiempo, mucho antes de que alguno de nosotros existiera, a una era en la que el vasto y silencioso desierto era el escenario de una de las historias más importantes de la humanidad. Estamos hablando de hace unos 4000 años, en una tierra conocida como Canaán, donde comienza la fascinante saga de los israelitas. Todo comienza con un hombre llamado Abraham, quien vivía en una antigua ciudad llamada Ur, ubicada en Mesopotamia, una región que hoy forma parte de Irak. Abraham era un hombre común, pero con una fe extraordinaria. Un día, Dios le habló y le hizo una promesa increíble: Abraham sería el padre de una gran nación, y a través de su descendencia, todas las naciones de la tierra serían bendecidas. Dios le pidió a Abraham que dejara su casa y se fuera a una tierra que él le mostraría. Con una confianza inquebrantable, Abraham partió con su esposa Sara, su sobrino Lot y todas sus posesiones. Abraham viajó por tierras desconocidas, enfrentando peligros y desafíos. Al llegar a Canaán,
Dios se le apareció a Abraham y reafirmó su promesa: a tus descendientes les daré esta tierra. Para sellar este pacto, Dios cambió el nombre de Abram, por ahora, Abraham, que significa sacerdote de muchas naciones, y Sarai, por Sara, que significa princesa. Los años pasaron, y aunque Abraham y Sara fueron fieles a Dios, no tenían hijos. Sara, ya avanzada en edad, rió cuando escuchó que tendría un hijo, pero la promesa de Dios se cumplió. Nació Isaac, el hijo de la promesa, trayendo alegría y esperanza a la pareja de ancianos. Isaac creció y, siguiendo los pasos de su padre, también tuvo una profunda fe en Dios. Isaac se casó con Rebeca y tuvo 2 hijos gemelos, Esaú y Jacob. Dios eligió a Jacob, el más joven, para continuar con la línea de la promesa. Jacob tuvo una vida llena de aventuras y giros. En un sueño, Dios le prometió que sus descendientes serían numerosos como el polvo de la tierra y que todas las familias del mundo serían bendecidas a través de él. Jacob, cuyo nombre fue cambiado a Israel después de luchar con un ángel, tuvo 12 hijos, que se convirtieron en los patriarcas de las 12 tribus de Israel. Entre estos hijos estaba José, quien fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, pero que terminó convirtiéndose en una figura poderosa en Egipto, salvando a su familia de la hambruna. Con el tiempo, la familia de Jacob se estableció en Egipto, donde se multiplicó y prosperó. Sin embargo, con la llegada de un nuevo faraón que no conocía a José, los israelitas fueron esclavizados. Aún así, Dios no olvidó su promesa. Escuchó los clamores de su pueblo y preparó el camino para la liberación, que vendría a través de Moisés, un líder que surgiría para guiar a los israelitas fuera de la esclavitud y llevarlos de regreso a la tierra prometida. Esta serie de eventos moldeó la identidad de los israelitas, fortaleciendo su fe en Dios y solidificando su unidad como un pueblo elegido. Cada paso dado, desde Abraham hasta el cautiverio en Egipto, estaba entrelazado con la promesa divina y la perseverancia de un pueblo destinado a cumplir un propósito mayor: el éxodo y la formación de una nación. Ahora vamos a avanzar en la historia hacia uno de los capítulos más emocionantes y poderosos de la Biblia, el Éxodo. Imagina a todo un pueblo, miles y miles de personas, viviendo en cautiverio, obligados a trabajar día y noche sin descanso. Ese era el destino de los israelitas en Egipto, donde habían sido esclavizados por un faraón cruel que no conocía a José y las contribuciones de su familia a Egipto. Pero Dios escuchó los clamores de su pueblo y decidió liberarlos de la esclavitud. Él eligió a un hombre llamado Moisés para ser el líder de esta misión divina. Moisés no era un héroe típico. Criado como príncipe en el palacio del faraón, pero nacido israelita, huyó de Egipto después de matar a un egipcio que maltrataba a uno de sus compatriotas. Moisés encontró refugio en el desierto, donde vivió muchos años como pastor, hasta que tuvo un encuentro extraordinario con Dios en una zarza ardiente. Dios habló con Moisés desde la zarza ardiente, una planta que ardía sin consumirse, y le ordenó que regresara a Egipto para liberar a los israelitas. Aunque Moisés estaba renuente e inseguro, aceptó la misión con la ayuda de su hermano Aarón. Juntos, se enfrentaron al faraón y le pidieron que permitiera que el pueblo de Israel partiera. El faraón, terco y arrogante, se negó repetidamente, lo que llevó a Dios a enviar una serie de 10 plagas devastadoras sobre Egipto. Cada plaga era una demostración del poder de Dios. Las aguas del Nilo se convirtieron en sangre, una plaga de ranas invadió el país, seguida de piojos, moscas, la muerte del ganado, úlceras, tormentas de granizo, langostas, oscuridad durante 3 días y, finalmente, la más terrible de todas, la muerte de los primogénitos egipcios. La última plaga fue tan devastadora que finalmente quebró la resistencia del faraón, quien permitió que los israelitas partieran. Los israelitas, liderados por Moisés, partieron rápidamente, llevando consigo lo que pudieron cargar. Esta salida masiva se conoce como el Éxodo. Se dirigieron hacia el Mar Rojo, pero pronto se dieron cuenta de que el faraón había cambiado de opinión y los perseguía con su ejército. Fue entonces cuando ocurrió uno de los milagros más famosos de la Biblia. Dios abrió el Mar Rojo, permitiendo que los israelitas cruzaran a pie. Cuando los egipcios intentaron seguirlos, las aguas regresaron y los ahogaron. Después de esta espectacular fuga, los israelitas comenzaron un largo viaje por el desierto del Sinaí,
donde enfrentaron innumerables desafíos. Les faltaba agua y comida, y a menudo dudaban de su decisión de abandonar Egipto. Sin embargo, Dios les proporcionó de manera milagrosa, hizo que el agua brotara de una roca y envió maná del cielo para alimentarlos. Durante este viaje, llegaron al monte Sinaí, donde Dios hizo un pacto con ellos y les dio los 10 mandamientos, una serie de leyes que formarían la base de su sociedad. Moisés subió al monte para recibir las tablas de la ley, mientras el pueblo esperaba ansiosamente. Estos mandamientos no eran solo reglas, sino una guía divina para vivir una vida justa y piadosa. El tiempo en el desierto fue un periodo de formación para los israelitas. Pasaron 40 años allí, tiempo suficiente para que una nueva generación, más fuerte y más preparada, pudiera entrar en la tierra prometida. Durante este periodo, enfrentaron batallas, lidiaron con rebeliones internas y aprendieron a confiar en Dios. Moisés, aunque no entró en la tierra prometida, los lideró con sabiduría y coraje hasta su último aliento. Finalmente, bajo el liderazgo de Josué, sucesor de Moisés, los israelitas cruzaron el río Jordán y entraron en Canaán, la tierra que les había sido prometida por Dios. El viaje del Éxodo transformó a un grupo de esclavos en una nación unida y determinada, lista para reclamar su herencia y establecerse como el pueblo elegido de Dios. Antes de continuar, asegúrate de estar suscrito a nuestro canal, y sigamos. Después de atravesar el desierto y recibir los 10 mandamientos en el monte Sinaí, los israelitas finalmente llegaron a la tierra prometida, Canaán. Liderados por Josué, sucesor de Moisés, enfrentaron batallas y desafíos para conquistar esta tierra que les había sido prometida por Dios. Durante el período de los jueces, los israelitas vivieron bajo una forma de gobierno teocrático, donde líderes llamados jueces surgían en tiempos de crisis para guiar al pueblo. Este período estuvo marcado por un ciclo de apostasía, opresión y liberación, donde los israelitas se alejaban de Dios, sufrían las consecuencias y luego clamaban por ayuda. Con el tiempo, el pueblo de Israel clamó por un rey que los gobernara, al igual que las otras naciones circundantes. Dios eligió a Saúl como el primer rey, pero debido a su desobediencia, fue reemplazado por David, un joven pastor que derrotó al gigante Goliat y se convirtió en un héroe nacional. Bajo el reinado de David, Israel experimentó un periodo de unidad y prosperidad. Su hijo, Salomón, le sucedió y gobernó con sabiduría, construyendo el templo de Jerusalén y extendiendo la influencia de Israel por toda la región. Sin embargo, después de la muerte de Salomón, el reino se dividió en dos, Israel al norte y Judá al sur. Esta división llevó a conflictos internos y externos, debilitando al pueblo de Dios. A pesar de las advertencias de los profetas, ambos reinos continuaron alejándose de Dios, lo que eventualmente resultó en el exilio babilónico y la destrucción del Templo de Jerusalén. La historia del Reino Unido de Israel es una saga de triunfos y tragedias, marcada por la fe, el coraje y, a veces, la desobediencia del pueblo de Dios. Tras la muerte del rey Salomón, el Reino Unido de Israel se dividió en dos, Israel al norte y Judá al sur. Esta división llevó a conflictos internos y externos, debilitando la posición de los israelitas. Ambos reinos continuaron alejándose de Dios, lo que eventualmente resultó en el exilio babilónico y la destrucción del Templo de Jerusalén. Durante el exilio, los israelitas enfrentaron un periodo de pruebas y desolación, pero también de reflexión y redescubrimiento de su fe. Sin embargo, el exilio no duró para siempre. Después de décadas de cautiverio, a los israelitas se les permitió regresar a su tierra natal. Bajo el liderazgo de Esdras y Nehemías, comenzaron el proceso de reconstrucción de Jerusalén y del templo, así como el redescubrimiento de sus raíces espirituales. Este periodo de retorno del exilio estuvo marcado por un renacimiento espiritual y cultural, a medida que los israelitas reafirmaban su identidad como pueblo de Dios y renovaban su compromiso con Él. La ciencia moderna y el ADN israelita. En la era moderna, la ciencia ha logrado avances extraordinarios, revelando aspectos de la historia humana que antes eran inimaginables. Uno de estos avances es la genética, la ciencia que estudia el ADN. Este código complejo presente en cada célula de nuestro cuerpo lleva consigo la historia biológica de nuestros ancestros.
Cuando se aplica a la Biblia y a la historia de los israelitas, la genética nos brinda una nueva perspectiva fascinante. La investigación comienza con una simple pregunta: ¿quiénes son los descendientes de los antiguos israelitas? Para responder a esto, los científicos comenzaron a recopilar muestras de ADN de personas de todo el mundo, especialmente de aquellos que se identifican como judíos. Estos estudios se centran en rastrear la ascendencia genética y comprender las migraciones y mezclas a lo largo de los siglos. Uno de los principales hallazgos de la investigación genética es la diversidad dentro del pueblo judío. Aunque muchos piensan en los judíos como un grupo homogéneo, el ADN cuenta una historia de viajes, dispersión e integración con varias poblaciones. Por ejemplo, los judíos askenazíes, de Europa Oriental, sefardíes, de la península ibérica, y mizrajíes, del Medio Oriente, comparten un núcleo genético común, pero también muestran diferencias que reflejan sus historias regionales específicas. Un descubrimiento notable implica el cromosoma Y, transmitido de padre a hijo, que ha sido estudiado para rastrear linajes masculinos. Los estudios muestran que muchos judíos tienen una característica genética particular en el cromosoma Y, conocida como haplogrupo J, que es común en el Medio Oriente y se remonta a los tiempos bíblicos. Este haplogrupo sugiere un origen común que se remonta a los patriarcas, como Abraham, Isaac y Jacobo. Otro aspecto fascinante es el ADN mitocondrial, transmitido de madre a hijo. Esto nos ayuda a comprender los linajes maternos de los judíos. Las investigaciones revelan que los linajes maternos entre los judíos son más variados, reflejando la historia de mujeres que se unieron al pueblo judío a través del matrimonio y la conversión, especialmente durante la diáspora. La dispersión de los israelitas por los 4 rincones del mundo dejó marcas genéticas en muchas otras poblaciones también. Por ejemplo, hay comunidades en África, como los Lemba de Zimbabue y Sudáfrica, que reclaman descendencia judía y tienen tradiciones judías en su cultura. Estudios de ADN han confirmado que muchos miembros de los Lemba tienen un vínculo genético con los judíos, especialmente con los Kohanim, los descendientes de los sacerdotes del Templo de Jerusalén. Estos hallazgos científicos no solo confirman aspectos de la historia bíblica, sino que también revelan la complejidad y la resiliencia del pueblo judío a lo largo de los milenios. Muestran cómo los israelitas, incluso dispersos por el mundo, han mantenido un vínculo genético que se remonta a los tiempos antiguos, preservando su identidad en medio de innumerables adversidades. La ciencia moderna también ayuda a iluminar eventos bíblicos específicos. Por ejemplo, el análisis genético de poblaciones antiguas y modernas puede proporcionar información sobre las migraciones mencionadas en la Biblia, como el éxodo de Egipto y la conquista de Canaán. Al combinar hallazgos genéticos con evidencia arqueológica, los investigadores están comenzando a armar un cuadro más detallado y preciso de las jornadas de los israelitas. Además, la genética puede ayudar a comprender cómo se propagaron las enfermedades hereditarias entre las poblaciones judías. Ciertas condiciones genéticas, como la enfermedad de Tay-Sachs, son más prevalentes entre los judíos askenazíes. La investigación genética no solo ilumina la historia de la salud de los israelitas, sino que también proporciona herramientas para mejorar el diagnóstico y el tratamiento de estas afecciones hoy. El estudio del ADN israelita es un campo dinámico y en constante evolución, que continúa brindando nuevos descubrimientos y profundizando nuestra comprensión de la historia bíblica. Cada nuevo hallazgo es como una pieza de un rompecabezas. El estudio del ADN israelita nos ofrece una perspectiva única sobre la historia de los antiguos israelitas, uniendo los relatos bíblicos con fascinantes descubrimientos científicos. Cada análisis genético es como una pieza de un rompecabezas, revelando más sobre el extraordinario viaje de este pueblo a lo largo de los siglos. Al comprender mejor nuestra herencia genética, honramos no solo el pasado, sino que también celebramos la increíble resiliencia e identidad del pueblo de Dios. Entonces, si te ha gustado este contenido, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir tus comentarios abajo. Tu interacción es fundamental para que sigamos explorando estos fascinantes misterios de la historia bíblica juntos.